Dios bendiga en esta preciosa mañana y tarde una vez más al pueblo del Señor, a la amada iglesia y a los amigos que a través de este medio nos escuchan día tras día. Y damos gracias al Señor por permitirnos compartir con ustedes, amados hermanos y amigos, una vez más la bendita y gloriosa palabra del Señor. Hoy queremos traer a ustedes un tema muy delicado que poco se lo comenta en las congregaciones por quizás desconocimiento, quizás porque líderes religiosos no desean batallar y luchar verdaderamente con esta clase de seres espirituales de maldad. Muchos saben que al meterse en esta área van a tener muchos conflictos espirituales y problemas materiales, ya que el enemigo siempre se levanta, ¿no?, cuando le dan la contra, le hacemos la guerra. Y la mayoría de hoy en día de cristianos ministros pasan muy tranquilos en otros menesteres, pero descuidan esta área material y espiritual que debemos de darle el conocimiento pleno al pueblo del Señor para que de esta manera conozca con quién está tratando y cómo debe de luchar día a día. Amén. Vamos a tener una palabra de Dios para pedir la cobertura de Dios y el cuidado y la protección del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia, porque el tema que tocamos es muy delicado. Padre eterno, Padre glorioso, santo y poderoso, en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos tu cobertura, que tu presencia, Espíritu Santo, nos guarde, nos libre y nos cubra. Dios mío, de toda bendición que viene de alto. Padre, mira, esta es tu palabra, Señor. Que el consejo mismo sea de bendición para nuestras vidas y que lo atesoremos con mucha delicadeza y cuidado, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones, para así de esta manera poder entender muchas cosas que necesitamos saber en nuestra área espiritual, Señor. Gracias, Jesús, por lo que tú haces y continuarás haciendo. Gracias por la vida, por cada pan que usted provee en nuestros hogares, Señor. Gracias por las familias del mundo. Para gloria y honra de tu nombre, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Marcos, capítulo 5, del verso 1 al verso 20, pero vamos a leer unos versículos. Amén. La palabra del Señor la honramos leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y la maravillosa comunión del glorioso Espíritu Santo del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros podemos ver a través del consejo de la palabra del Señor que hay espíritus muy poderosos, que muchas veces el cristiano minimiza el poder de estos seres espirituales. ¿Y por qué lo minimizan? Porque lo desconocen, su manera de obrar, de actuar en el campo espiritual y aún en el campo secular que nosotros no desenvolvemos. Pues ellos pueden utilizar muchos métodos y técnicas para poder estar en medio de nosotros. Usan hombres como los brujos, hechiceros, agoreros, adivinos,
hombres que trabajan para ellos. Por ejemplo, uno de ellos son los medium, aquellos hombres que trabajan con demonios, con espíritus, que pueden traer a nuestro estilo de vida, en nuestro sistema que en el actual estamos, demonios para hacer daño al hombre, a la humanidad, a la creación del Señor. Nosotros vemos a través de la palabra que este hombre era un hombre totalmente destruido físicamente, espiritualmente, mentalmente y socialmente. Estaba excluido de la sociedad, ya que su estilo de vida era anormal. Estos espíritus habían poseído su vida. Ahora, ¿cómo los contrajo? Es la pregunta. Como decíamos antes, la Biblia no dice cómo lo contrajo, pero nosotros a través de la historia vemos que usted puede contraer un demonio cuando sus antepasados han sido brujos, hechiceros, han trabajado y han sido siervos del diablo. Ese es uno de las formas en que puede llegar un demonio a su vida. Otra es cuando usted juega a la ouija, abre puertas espirituales y lo invita a su vida. Otra es cuando usted va a consultar a los brujos, di que para hacerse curaciones, que para ver si su marido o su mujer los engaña. Esta mujer que trabaja para el demonio abre ventanas espirituales donde estos bichos pueden pasarse de un lado a nuestro lado para trabajar, infiltrarse y causar destrozo en nuestras vidas. La Biblia nos enseña claramente que dice que este hombre vivía en los sepulcros. En el verso 6 tenemos que tener en claro algo maravilloso. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Mire, el demonio, como dice el Señor, que viene a matarte y a destruirte, que no viene a jugar contigo ni a pasar un tiempo de coinonía, de alegría, no viene a matarte. Buscaba matar a este hombre. Pero sucede algo maravilloso. En el verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué el diablo o los demonios que estaban dentro de este hombre se arrodillaron delante de Jesús? Porque Satanás y los demonios, antes de ser tirados a la tierra, ellos conocían a Jesús en el cielo, que Él era y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El demonio tiembla y obedece solo cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. Por eso que muchas personas no pueden ir a orar por un endemoniado, porque no tienen o no están llenos del Espíritu Santo, no tienen la autoridad de Dios en su vida para poder hacer la obra que Dios pide y exige que se haga. En la Gran Comisión Dios le dio la orden a los apóstoles ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y que había que echar fuera a los demonios. Pero para esto deberían de ser investidos por el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo en la vida de cada persona, como hijo de Dios. Ahora, si usted no ha sido investido del Espíritu Santo, usted ni se proponga ir porque lo puede matar este ser, porque tienen poder y eso lo vamos a ver más adelante. En Marcos capítulo 1, verso 24, nosotros leemos que dice, diciendo allí, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir que Satanás solo va a obedecer, o los demonios va a obedecer cuando usted le da una orden. Es cuando verdaderamente usted es un hijo de Dios, un representante del Señor, y el Espíritu Santo mora en usted. Esa es una de las primeras razones
que tiene que haber en su vida, que el Espíritu Santo tiene que morar en usted para que usted pueda ejecutar y realizar la obra que Dios ha mandado de expulsar los demonios fuera de las personas que lo han adquirido. Y es una responsabilidad de la iglesia hoy poco común, y es raro ver que la iglesia ha entrado en un estado de conformismo y legalismo, que no se quiere meter ni comprometer con Dios en estas áreas, cuando es necesario manifestar el poder de Dios en nuestras vidas a través de estas acciones, glorificando y bendiciendo el nombre de Dios. Pero lastimosamente vamos a ver más adelante que la iglesia, muchos no están sujetos a Dios ni a su palabra, por lo tanto no pueden estar sujetos ni al Espíritu Santo ni tener la autoridad de Dios, porque andan conforme a su propio criterio y pensamiento. En el verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, salid de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, pues somos muchos. Bueno, nosotros conocemos que una legión está compuesta de 12,000 soldados. Por lo tanto, nosotros podemos entender que en el cuerpo de este hombre yacían 12,000 espíritus inmundos. Por eso el estado de esta persona era terrible. Ahora usted puede entender cuando una persona está loca o lunático que anda en la calle, está poseído por los demonios. Su cuerpo lo ven que anda todo destrozado, lacerado, harapiento, no tiene casa, no tiene nada, duerme en las calles donde él puede. Ellos son casas de refugio para estos espíritus y hay que tener mucho cuidado. Ahora la pregunta es ¿por qué el cristiano no se atreve a orar por ellos? Porque el cristiano no reconoce que no está lleno de la autoridad ni del poder del Espíritu Santo para efectuar esta obra. Porque si estuviera en verdad el Espíritu Santo mismo lo motivaría a hacer este gran milagro delante de los ojos de la gente para glorificar a Dios. Consideramos a estas personas como personas simples, personas religiosas, personas que viven un evangelio a su conveniencia. Y le rogaba mucho, dice el verso 9, el 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquellas regiones. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, mire, no solo uno, todos. Imagínese usted que no fue solo el cabecilla de los demonios, porque estos trabajan por rango. Dice que todos tuvieron que pedir permiso al Señor para poder meterse en el cuerpo de estos animales. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, dice, entrando a los cerdos, los cuales eran más de 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahora, la pregunta es, ¿se murieron los demonios, los espíritus? No. Los espíritus son espíritus, hasta ahorita son inmortales, no pueden morir porque son espíritus. El único que puede matarlos es Dios. Él tiene la capacidad de destruirlos totalmente. Ahora, pero la Biblia nos enseña que estos espíritus andan alrededor nuestro, buscando lugares donde introducirse. Ahora, cuando el demonio, hay que tener claro que el demonio entra a la vida de una persona cuando la persona lo invita de muchas maneras, como decíamos antes, consultando brujos, adivinos, que le van a arreglar para el amor,
que le van a hacer muchas cosas. Son puertas que la persona hable para que otro demonio venga. Lo maravilloso de esto, vemos que cuando una persona viene a Cristo, Dios lo limpia, lo deja impecable y convierte la habitación donde Dios está en un castillo hermoso. Pero cuando la persona se aparta, es terrible y doloroso reconocer lo que vuelve a estar invadido, infectado de estos bichos, y se vuelve peor de lo que era antes. Ahora esa persona apartada del Señor. En Mateo capítulo 12, verso 43, mira, la Biblia nos dice claramente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Él va a andar por todos lados, buscando un objetivo donde introducirse y poder destruir esa obra de Dios. Al no encontrarlo, dice la Biblia, entonces dice: volveré a mi casa. Imagínense, él considera que aún usted siendo hijo de Dios, que usted le pertenece, porque él sabe que usted un día puede fallarle a Dios si no se somete a Dios y a su palabra y al señorío Kyrios de Cristo en su vida, al reinado y al gobierno del Espíritu Santo en su vida. Usted se va a apartar del Señor y el diablo va a entrar a su vida, y no va a entrar solo. Dice: ¿de dónde salí? Dice: mire, vuelve. Y cuando llega la haya desocupada. Esto es que yo siempre le digo, que el Espíritu Santo, cuando usted anda en delitos y pecados y se aparta de Dios, el Espíritu Santo sale de su vida. Muchos dicen y afirman que no, que el Espíritu Santo se queda. Yo digo que no, porque la Biblia dice que el demonio regresa a la vida de aquella persona que ha sido cristiano, evangélico, hijo de Dios, siervo de Dios, ministro de Dios. Dice que la encuentra desocupada y vacía, dice claramente la palabra, dice, de Dios, que vuelve donde salió, dice. Y dice que la encuentra desocupada, barrida y adornada. ¿Qué más dice? Entonces va y tomando consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta mala generación. Qué triste es cuando un siervo de Dios se aparta y pasa a ser instrumento del enemigo, y lo digo por experiencia. No, en este caso su estado pasa a ser peor de lo que era antes, y por ende el testimonio de esta persona va a ser terrible. Y por eso es que muchas personas hablan mal del Evangelio, porque cuando nos hemos apartado de Dios hemos cometido cosas terribles que hoy nos avergüenzan de haber ofendido el Evangelio de Jesucristo. Perdón. Viendo a Jesús en el verso, en Marcos 5, verso 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viendo a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es decir, que cuando Dios hizo la obra, este hombre ya no estuvo loco. Este hombre entró en sus facultades de raciocinio, pensaba, hablaba, entendía y comprendía todo lo que le había sucedido. Y esta es una labor que nosotros debemos de realizar para glorificar el nombre del Señor. Pero muchos no quieren comprometerse con Dios hasta este punto de nivel alto de servicio ministerial, porque le tienen miedo al diablo. Esa es la verdad, le tienen miedo al diablo. Mire, vamos a analizar también algo del enemigo. La palabra ángel significa mensajero o uno que es enviado.
Originalmente ángel significaba un mensajero de Dios. Cuando Dios echó a Lucifer del cielo, creemos que también echó a algunos ángeles que se unieron a esa rebelión. Ahora la pregunta es, ¿dónde están esos ángeles caídos? ¿Si son los mismos demonios o cuáles son? Para esto vamos a ver 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. ¿Qué nos dice el Señor? Amén. 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, escuche bien, arrojándolos al infierno, los encerró en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que ¿dónde se encuentran estos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, uniéndose a Satanás en esta rebelión que hubo en el cielo? Dios los condenó al infierno. Ellos están ahí, dice la palabra, estos ángeles caídos. Ahora, ¿quiénes son los que operan? ¿Cuáles son los que hacen maldad? Estos son otras clases de espíritus demoníacos. Porque una clase son ángeles caídos y otra clase son los demonios. La palabra demonio se refiere a espíritus malignos que existen en la esfera espiritual. Son seres espirituales que no tienen cuerpo. Aun cuando los demonios pueden aparecer, y de hecho en ocasiones aparecen en forma física, la Biblia se refiere a ellos como espíritus malignos, espíritus inmundos, espíritus seductores, los ángeles del diablo, sus mensajeros, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huéspedes espirituales de maldad y espíritus familiares. Es decir, que el diablo puede tomar forma de hombre para, hasta cierto punto que Dios les permite que ellos se transformen. Ellos pueden tomar forma humana. Con esto no quiero decir que ellos pueden engendrar hijos, no. Una cosa es que ellos tomen forma humana para disfrazarse de Dios, porque la Biblia dice que los ángeles no tienen sexo, no tienen órganos reproductores. ¿Qué apariencia tienen los demonios? Es una pregunta muy importante. ¿Y cómo reconocerlos? Yo creo que las personas que tienen el don del Espíritu Santo, llamado discernimiento de espíritu, pueden con frecuencia ver al interior del mundo demoníaco. Recordemos cuando el caso de Jesús y Pedro, Dios le dijo: quítate de mí, Satanás. Jesús estaba hablando al diablo, al demonio que estaba detrás de Pedro, porque quería interrumpir la labor de Dios. Ahora es algo muy importante entender y comprender que los demonios, estos espíritus demoníacos, son ordenados, trabajan por rango. Ellos son obedientes a sus líderes que están al frente de ellos. Y es triste reconocer que muchas veces en la iglesia evangélica no existe esto, no se da. El de someterse los siervos a sus líderes, a sus pastores, a sus ministros. Y aún hasta el diablo nos da este ejemplo, que ellos se someten, trabajan ordenadamente de acuerdo a sus líderes que están por cabeza de ellos. Ellos no hacen lo que ellos quieren, van para un lado ni para otro lado. Ellos trabajan ordenadamente y por eso que muchas veces logran tener éxito en sus objetivos de la destrucción de un hogar, de un hombre, de causar accidentes y de muchas cosas, porque ellos trabajan ordenadamente. Y la iglesia también trabaja, pero lastimosamente hay personas que no les gusta trabajar ordenadamente. Trabajan por su lado independientemente, y ese es el gran problema donde Satanás toma la ocasión de destruirlo y de hacer con ellos lo que él bien pueda, ¿no? Hay rangos inferiores.
Las criaturas demoníacas de rango inferior o menor son pequeñas. Se parecen mucho a animales tales como un gato, una comadreja, un perro, una rana, una lagartija. Ellos pueden tomar esta apariencia porque son demonios pequeños para asustar y amedrentar a los cristianos. Sus facciones son feas, por eso tienen ellos que tomar estos cuerpos así figurativamente para poder andar de esa manera en medio nuestro. Hay un segundo tamaño mediano. Demonios de tamaño mediano o nivel medio son más grandes. A veces tienen la apariencia de animales más grandes, aunque lucen más malignos. Son grotescos y feos. Tienen más poder y libertad de acción que los demonios menores descritos primeramente como inferiores. Demonios grandes con apariencias humanas. Ya aquí estamos hablando de otro nivel, de otro rango, demonios con más poderes. Tenemos que entender algo nosotros, como hijos de Dios, que ellos son poderosos, que tienen poder. Ningún cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo podrá hacerles frente. Los demonios grandes en forma humana son muy astutos, es decir, que usan métodos de cómo engañar y destruir al hombre. Por eso no hay que minimizar la astucia y el poder del diablo. No es que le vamos a tener miedo, no. Dios a través de su palabra nos enseña que debemos de estar sometidos y sujetos a Dios en ayuno, oración y constante vigilancia y en lealtad hacia Él y su palabra, y lleno del Espíritu Santo para poder vivir una vida recta delante de Dios. Pero para esto es necesario, como decíamos en una enseñanza, que debemos de estar llenos del Espíritu Santo para enfrentar al enemigo. Usted no lo puede enfrentar así nomás, bajo sus propias fuerzas, sus propios medios. No, usted la única manera que lo va a enfrentar es conociendo la palabra del Señor y siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Son astutos y poderosos. No se sujetan con facilidad. Pueden estar dentro de la categoría de ángeles caídos, pero no lo sabemos a ciencia cierta. De alguna manera ellos saben si es que la persona contra la que luchan tiene la autoridad en Cristo. Ellos también conocen si las personas saben o no utilizar la autoridad de Cristo. Es decir, que Satanás conoce a todo hombre que se llama cristiano. Y lo digo por experiencia. Satanás conoce si usted es un verdadero siervo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo y conocedor de la palabra, para que usted lo pueda confrontar. Recordemos que cuando Satanás fue a tentar a Jesús, lo llevó al desierto, le dijo: escrito está. Satanás a veces conoce más la escritura que muchos cristianos, porque tienen en poco el leer y escudriñar las escrituras. Más pasan viendo novelas, televisión y películas que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Por eso Satanás siempre los coge en las calles, los minimizan, los hace pedazos cuando se enfrentan con otros a discrepar el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque no dedican tiempo al conocimiento de la palabra, ni a la oración, ni a la búsqueda de Dios. Y a veces ellos se creen más superiores que estos demonios, que van con unas cuantas oraciones que ellos digan sin estar sometidos a Dios. Él va a huir de ellos, pues están equivocados. Los demonios pueden pensar, actuar y sentir. Los demonios hablan, realizan actos de violencia, experimentan temor. Los demonios tienen sentimientos, claro que sí. Recordemos que cuando Jesús encontró al demoniado de Garán, los demonios demostraron sentimiento al preguntarle a Jesús: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Según Mateo capítulo 8, verso 29.
Los demonios enseñan, claro. ¿Qué enseñan? Mentira y pecar al hombre. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios, según Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Hombres disfrazados de maestros, de pastores, de evangelistas, de misioneros, infiltrados por el diablo en las iglesias, en los cultos para destruir la congregación. Por eso es necesario estar lleno del Espíritu Santo, tener el discernimiento de espíritu y el don de hablar en lengua y conociendo las lenguas, para que usted pueda desenmascarar cuando uno de estos sinvergüenzas están infiltrados en la casa de oración con el fin de hacer daño al cuerpo de Cristo. ¿Los demonios realizan actos violentos? Claro que sí. Jesús le ordenó a un demonio que saliera de un hombre, dice, y entonces el demonio, derribándolo de en medio de ellos, salió de él y no le hizo algún daño, según Lucas capítulo 4, verso 35. Si bien es cierto, la Biblia dice que el diablo vino a matar y a destruir. Amén. Los demonios reciben adoración, claro. Los brujos, hechiceros y agoreros los adoran y ofrecen sacrificio a ellos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9, verso 20, el resto de la humanidad que no murió a causa de estas plagas, ni aún así se arrepintieron de todas sus obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Mire que el hombre, cuando está en poder del enemigo, no lo suelta fácilmente. ¿Que los demonios hacen milagros? Claro que sí. Los espíritus demoníacos pueden hacer milagros a través de los hombres que le sirven a ellos, pero muchas personas no entienden que cuando un demonio te hace un milagro, tú estás haciendo un pacto a cambio de ese milagro falso, que tu alma está siendo entregado a cambio de un milagro falso. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Apocalipsis capítulo 16, verso 14. La Biblia nos enseña que ellos sí hacen milagros, pero milagros falsos, porque Satanás le da poder para ganar el alma de todos ellos. Los demonios pueden saber el futuro. Una vez cuando íbamos a un lugar de oración, nos salió un encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu mediante la cual adivinaba el futuro, según Hechos capítulo 16, verso 16. Los demonios, como son seres espirituales, pueden conocer hasta cierto punto muchas cosas. Por ejemplo, ellos hablan del futuro porque conocen que Dios reveló a Juan y está escrito en la palabra todo lo que ha de acontecer hasta que cuando Cristo venga. De esta manera ellos pueden conocer muchas cosas o acontecimientos que tienen que suceder en nuestro medio en el cual vivimos. Dios a través de su palabra nos enseña que hay una labor que cumplir y ejecutar, que es de liberar personas prisioneras por estos espíritus demoníacos que operan hoy en nuestro medio. No debemos de ignorar que Satanás tiene sacerdotes satánicos, delegados con funciones específicas para destruir la iglesia del Señor. Satanás tiene sacerdotes que ordenan a potestades y principados, de acuerdo al rango, a ir por las ciudades y hacer oraciones satánicas de cuadra en cuadra para destruir la familia y los hogares. Por eso es que usted ve que los hogares se destruyen, porque los espíritus estos malignos andan operando para destruir los hogares, en la fornicación, en la mentira, en muchos aspectos, en la borrachera. Son métodos que usan estos espíritus para destruir los hogares. ¿Y qué hace la iglesia? El pueblo de Dios muchas veces no hace nada. Cuando un cristiano vive en una ciudad, por lo menos ore por su barrio, sus vecinos.
pida que la bendición de Dios y la protección de Dios los guarde y los libere. No ponga la sangre, porque la sangre cumple sus funciones, eso hablamos la otra vez. La sangre fue el precio que nos limpia de pecado, nos redime. Tiene otras funciones, no la use como amuleto. Hoy quien a usted lo protege es el Espíritu Santo, y usted haciendo su santa y bendita voluntad de Dios. Porque Jesús dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los días. Esto es decir, que la presencia de Dios va a estar. Y eso es lo que debemos de pedir y anhelar y desear todos los seres humanos. La protección personal de Dios, como ayer decíamos de Moisés, que pidió que la presencia de Dios estuviera con él donde quiera que fuera. Y esa debe de ser nuestra petición y oración en el medio en cual nosotros vivimos. Bendito el Señor por aquellos hombres y mujeres que buscan estar llenos del Espíritu Santo para poder ejecutar la obra completa en el servicio, en el ministerio del Señor. Y eso es lo que Dios desea y busca, hombres y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, para que actuemos completamente con la autoridad de Dios, para poder desempeñarnos en todas las funciones que Dios nos encomienda. Y usted, como líder y ministro de Dios, tiene el deber y la obligación, más que todo, de ser lleno del poder del Espíritu Santo, para que cuando le toque enfrentarse a una situación como esta de un endemoniado, usted lo pueda reprender con autoridad, sin estar haciendo tanta bulla, sin estar haciendo tantas cosas. Porque la Biblia dice que cuando un señor llevó a un hijo, a Jesús, que estaba endemoniado también, él le dijo: Señora, ayúdame a creer. Jesús le decía que este género no sale si no es con ayuno y con oración. Jesús se refería a la falta de fe que este hombre tenía, porque la Biblia aclara y manifiesta que solo es en el nombre de Jesús que los demonios salen, y en el nombre de Jesús se sujeta todo demonio, pero es en el nombre de Jesús. Claro que usted tiene que llevar una vida ordenada en ayuno y oración y vigilia y lectura de la palabra, pero usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que cuando el diablo usted lo enfrente, él no lo vea a usted, no vea a Pedro, no vea a María, no vea a Juan, no vea a Marta, no vea a Francisco, no vea a Susana, no vea a Miguel, no. El objetivo que Dios quiere es que el demonio vea en su persona la figura y la persona del Espíritu Santo, que es Cristo también, en su vida. Mientras el demonio no vea a Jesús reflejado en su vida, en su diario vivir y personalmente, él a usted no le va a tener ningún temor, ningún miedo, ningún respeto, porque él conoce que ahí no habita Dios. Y por lo tanto, si Dios no habita en usted y en mí, el enemigo podrá destruirlo a usted y a cuanto él quiera, si no está sujeto a Dios y si Dios no está con él. Grandes hombres de la Biblia nos han enseñado que ellos siempre han pedido la compañía de Dios en su vida para poder ser bendecidos y tener éxito en todo lo que ellos emprendan. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que nosotros debemos de ser conscientes que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para tener éxito y poder poner en alto el nombre de Dios. Ese es el anhelo y el deseo de Dios en su corazón, de usarnos poderosamente. Pero hay que pagar un precio, alejarnos del mundo, del pecado, alejarnos de la novela, de los partidos de fútbol, de andar conversando cosas que no edifican. Hay hombres de Dios que pasan horas conversando nada que tiene que ver con el Señor. No conversan de Dios porque no tienen nada de Dios en su vida. Si tuvieran de Dios, pasaran conversando del Señor, edificándose de experiencias, testimonios maravillosos que Dios hace en su vida. Pero muchas veces se reúnen para conversar babosidades, cosas que no tienen ninguna relación con Dios. Y lo digo porque yo he estado en grupos así. Me he salido porque me he enojado de ver sinvergüenzadas que pasan.
Pierden el tiempo en vez de orar, leer la palabra, edificarse los unos a los otros. Pues bueno, amados hermanos, Dios nos enseña a través de su palabra que no debemos de estar así por así, dándole autoridad al diablo, porque de todo hoy en día, si se le cae una cuchara, los hermanos reprenden al diablo. Que si se tropezaron, reprenden al diablo. Que si les pasa una cosita pequeña, le reprenden al diablo. Hablan más del diablo en todo el día que del propio Dios. Mire, a veces las cosas suceden porque tienen que suceder. Recuerdo hace muchos años, ya van unos 15, 18 años atrás, cuando pertenecía y pertenezco a la iglesia cuadrangular de la Novena y Sedalana. Estaba comisionado para estar recibiendo a los hermanos afuera. Se me pareció un hombre alto, robusto, vestido de blanco con un portafolio grande. Cuando lo miré a sus ojos, sentía como que si 2 carros me trituraran. Y en mi mente pude decirle: Señor, ayúdame, porque este ser que está aquí no eres tú, porque me está matando. Dios vino a mi auxilio y me ayudó y me fortaleció. Cuando le pregunté que qué hacía ahí, me dijo: vengo por ti. Y le digo: yo no tengo ningún negocio, ni arte, ni parte contigo. Por lo tanto, mi vida está consagrada y entregada al servicio de Dios. Y era verdad, en ese tiempo era así, y ahora lo es de nuevo. Satanás entró por los lugares menos esperados, usó parte de mi familia, mi esposa, mi hija, para destruirme, y aún hasta mi propia vida. Dejé de orar, de ayunar, de vigilar. Y tomó ocasión, trabajó un buen tiempo para que yo no orara, no ayunara, dejara lo que venía haciendo. Y logró su objetivo de destruirme en aquella ocasión. Pero algo que quedó grabado en mi mente fueron sus palabras que él me dijo: yo no ando buscando a los aleluyas, ellos me buscan a mí. Ellos no se someten ni creen al que tú sirves, me dijo. Ellos con sus acciones me muestran que me necesitan. Más confían en mí porque son mentirosos. Nunca casi dicen la verdad. Por lo tanto me pertenece. Yo no tengo que estar haciéndole guerras a muchos, porque la mayoría son míos, me dijo. Me quedé pensando y analizando el asunto. Y es verdad. Usted mucho ve que a la iglesia van a conversar, a chismear, a ver la vida ajena, a criticar al pastor, que no están de acuerdo de esto y del otro, de muchas cosas, a murmurar. Estos no son hijos de Dios. Yo entendí, y el tiempo me lo enseñó y me dio la razón. Después que el enemigo cumplió su objetivo en mi vida, me destruyó mi familia, mis bienes, todo. Anduve mucho tiempo fuera del Señor en aquel tiempo, tomando. Entré a la hechicería, a la brujería. Tuve mucho tiempo sirviéndole al enemigo. Por eso conozco de él, ser como él obra y hasta dónde puede dañarte. Él me dijo que me iba a destruir y lo logró. Hoy me avergüenzo de muchas cosas que no debía hacer. Pero Dios a su tiempo tuvo misericordia de mi vida y me dio una nueva oportunidad. Ya hace tiempo que alabo y bendigo el nombre de mi Dios y le sirvo de corazón. Estoy agradecido por mi familia que Dios me ha dado, mi hija, el lugar que Dios me ha bendecido.
No fue fácil salirme de donde me encontraba, pero doy gracias a mi Señor por su misericordia y su amor. Hoy he vuelto a sentir, desde que me reconcilié hace tiempo con el Señor, el amor, la bondad, sentir su presencia en mi vida, buscarle y retomar lo que Dios me había dado, la enseñanza de su palabra. Dios me permitió estudiar licenciatura en teología, conocer su voluntad a través de su palabra y la guía de su espíritu. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, porque el pecado es agradable. Si no fuera agradable, usted no lo practicaría. Pero todo cansa en la vida. Cuando entendí que el diablo decía, me dolió mucho, que él no buscaba a los evangélicos, porque ellos no buscan a Dios, que ellos no se someten a Dios, lo llaman Padre y no le obedecen, le llaman Dios y no le creen. Ellos llevan un estilo de vida mediocre, religioso. Así me decía él, y yo lo creo. Porque cuando una iglesia verdadera está llena de Dios y del conocimiento de Dios, valora, respeta y honra a Dios, se somete, busca ayuna, vigilia, ama las almas, predica la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Y sufre y se angustia por ver una alma que no tiene a Cristo en su vida, porque sabe que se va al infierno. Y si realmente el Espíritu Santo mora en él, sentirá este dolor tremendo en su corazón por aquella alma que pudiera irse al infierno. Dios nos ha llamado y nos ha capacitado a través del Espíritu Santo, pero es necesario que estemos llenos cada día del Espíritu Santo para poder desempeñar la labor. Y tenemos que trabajar en estas áreas, pero primero tenemos que trabajar en nuestra área, despojarnos de todo peso para poder llegar a Dios y a su presencia, pagar el precio del servicio ministerial. No es fácil, porque el enemigo pondrá siempre un principado, una potestad de otro rango a tu nivel para hacerte la guerra. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y a través del Espíritu Santo podemos ganar todas las batallas que vengan a nuestra vida. Pero si tenemos a Dios en nuestra vida y está con nosotros, Él alzará la bandera de victoria a favor nuestro. Yo les animo, amados hermanos, a seguir sometiéndose al Espíritu Santo y obedeciendo a la palabra de Dios, para de esta manera ser dignos de ser hijos y siervos del Señor. Que Dios te bendiga, amados hermanos, y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga rica y poderosamente en todo lo que tú hagas, en tu ministerio, en tu familia. Que el Señor envíe los ángeles necesarios para que guarden tu hogar, y que la presencia del Espíritu Santo forme una cobertura